Bueno, y ahora sí vamos a entrar en materia sobre el tema de la familia, que es nuestro tema principal de hoy. Para eso está con nosotros Laura Pérez, psicóloga, experta en terapia familiar y con una amplia gama de experiencias. Ahora sí, acompáñenme. Tus mañanas te transformarán. Bueno, y ahora vamos a entrar en materia con nuestro tema principal, que es la familia, ese núcleo, esa base fundamental que nos ayuda como a construir esos principios, esos valores. Hoy precisamente, cuando hablamos de familia, pues ya de pronto no estamos hablando de esa familia tradicional en donde estaba el papá, la mamá. Hoy ya hablamos de familias modernas, en donde hay como otros actores y que se amplía, digamos, todo ese panorama. Precisamente para hablar de eso está con nosotros Laura Pérez. Laura Pérez, bienvenida. Laura es psicóloga, especialista en terapia familiar con 14. Bueno, como dijiste, soy psicóloga hace más de 14 años, especialista en terapia familiar y he trabajado en el área clínica, en el área educativa y en el área social. He acompañado diferentes programas y proyectos de la alcaldía de Medellín, acompañando familias, personas desde las instituciones educativas también. ¿Y cómo ha sido a propósito ese tema, digamos, con los jóvenes, con los adolescentes, pues ya en esta etapa de los colegios? ¿Cómo ha sido, digamos, ese concepto o cómo te has nutrido tú también como profesional de todos estos jóvenes? Y sabes qué, Vanessa, yo noto un cambio significativo antes de pandemia y después de pandemia, sobre todo con los adolescentes y en la forma en que se relacionan. En la forma como se relacionan, ¿cómo? Con sus pares. O sea, antes de pandemia, digamos que se presentaban como dificultades en la socialización con los otros, pero después de pandemia les cuesta un poquito más tolerar, aceptar, ¿cierto?, la diferencia. He notado ese Pero cambio. Pero entonces es que nos alejamos un poquito. Sí, totalmente. Y eso, digamos, también podríamos decir que el COVID y toda esta situación que vivimos a raíz de esta pandemia también ayuda como en esa transformación de lo que es la familia. Sí, claro, desde la familia también afecta. Bueno, influye, ¿cierto? Porque muchas familias tuvieron que quedarse, convivir, ¿cierto? Permanecer más del tiempo que compartían antes, trabajar desde casa. Eso también modificó muchas cosas. Muchas parejas y familias se separaron después de pandemia. No te puedo creer. Bueno, como tú dices, el concepto yo creo que también se ha ido modificando. La familia tiene, o sea, el significado de familia tiene muchísimos significados, valga la redundancia. Dentro de esos es un grupo de personas que conviven, sea desde su elección, desde lo legal o desde lo sanguíneo también, desde lo parental, y que conviven, ¿cierto?, bajo unas normas que muchas veces no son explícitas, sino que se van dando como en la medida de su convivencia. Es decir, que hoy podemos hablar de familias, no solo, digamos, la cuestión sanguínea, sino también del rol como afectivo o de ese vínculo más bien afectivo que tenemos con el otro, sí. Que hoy ya uno ve que las familias hoy claramente pues ya viven, tú por ejemplo vives con tu gatica, Gaia, y así las personas viven ya con sus mascotas, o también en el caso de algunos padres o madres que viven simplemente como con el hijo. Sí. ¿Cómo es, digamos, cómo ha sido esa transformación y a qué podemos como acuñarle todos estos cambios? Pues yo digo que con los años, pues hace muchas décadas, incluso yo diría que más o menos desde los años que 60 o 70, que la mujer se empezó como a incorporar al área laboral, cultural, política, ¿cierto? Y desde ahí se transformó mucho ese concepto de familia. Además porque el matrimonio ya no era como ese fin único de realización personal para la mujer, sino también otras cosas, ¿cierto?, a nivel individual. Aunque considero que nos hemos transformado, todavía hay muchas cosas que traemos de allá, ¿cierto?
Por ejemplo, Para algunos, yo pienso que todavía culturalmente, para algunas personas es difícil entender cómo esa realización femenina y debido a eso se han fragmentado con muchas familias. pero cuando dices como realización femenina, ¿es qué? Como, El que la mujer, antes las familias tradicionales se componían con mamá, papá e hijos, ¿cierto? Digamos que ahora la mujer ya no solo está en torno al hogar, ¿cierto? Entonces ya quiere trabajar, ya quiere incorporarse en otras aportar, cosas. mejor dicho. Pero sabes que también hay un tema que es fundamental y en ese rol que han jugado, bueno, no voy a decir que la mujer, sino también el hombre, porque uno encuentra también hombres que se han dedicado a criar, digamos, a sus hijos solos, ¿verdad? Pero entonces, emocionalmente, ¿qué crea eso al interior? Ok. Pues obviamente eso va generando, depende del manejo que se le dé a cada familia, pues que es particular y todas son diferentes, ¿cierto? Pero eso va generando también como esa afectación emocional, casi siempre como en esos hijos, cuando hay hijos, ¿cierto? Cuando hay ausencia de alguna de esas personas o cuando, pues tú dices, sí, obviamente hay padres que se encargan de su familia. De hecho, en estos días atendí una pareja que decidió separarse, pero cuando convivían juntos, él era que permanecía en la casa para que la esposa pudiera como realizarse profesionalmente, ¿cierto? Entonces él tenía un trabajo que le permitiera estar en su casa, en su hogar y estar a cuidado de su hija. Pero mayormente son las mujeres todavía las que cargamos de alguna manera como con esa obligación de cuidar, ¿cierto? De cuidar al otro, de cuidar a los hijos, aunque hay hombres que también lo hacen, pero todavía recae esa gran responsabilidad sobre las mujeres. Claro, ¿y qué pasa, por ejemplo, en esas familias que uno encuentra todavía que quieren como volver a esa tradicional, ¿cierto? ¿Qué pasa allí? Como ese cambio de volver o a que la mujer esté allí, digamos, en la casa y que esté realizando siempre ciertas actividades que se le acuñan como para que ellas las realicen. Yo pienso que todos los cambios tienen resistencia, entonces hemos pasado como por unos años donde esa familia tradicional ha venido cambiando, transformándose en otras familias y de alguna manera pues eso genera como también afectación emocional, comportamental en esas personas que hacen parte de la familia. Y a propósito, ¿cómo afecta eso a los hijos que son ahí, que están como en medio? Digamos, hoy en día hablamos de que las mujeres empoderadas, y cierto, uno de mujer, su mamá es siempre, digamos, en la casa. ¿Cómo me afectaría a mí una situación de esas? ¿Hacia dónde, digamos, es lo que me proyecta a mí como mujer? Bueno, y lo que tú decías, las mujeres han buscado de alguna manera como trabajar desde lo laboral, pertenecer a otras cosas que no solo sea el hogar, ¿cierto? Eso de alguna manera las ha cargado incluso más de obligaciones, porque igual también deben hacerse cargo como de esas obligaciones desde el hogar. Los hombres también muchas veces han logrado transformar ese concepto de hombre, ¿cierto? Y hacerlo un poquito más actual, pero igual, en algunas familias, como tú decías, genera resistencia y quisieran como regresar a esa familia tradicional donde sea esa mujer la que permanece con los hijos y él sea solo el proveedor. Eso todavía pesa un poquito, pero pienso que es más un poco de resistencia de algunas familias. Pero entonces podemos hablar de, no sé, familia ideal. Pues bueno, pero me voy a esperar allí un momentico porque ya volvemos con mucha más información, así que no se muevan. Tus mañanas te transformarán. Bueno, y seguimos aquí en Tus Mañanas hablando sobre la familia, esta vez con nuestra invitada Laura Pérez, psicóloga, especialista en temas de terapia familiar. Acabamos de preguntarle a ella que si existe la familia ideal. ¿Existe? No. Yo pienso que culturalmente siempre idealizamos todo,
¿cierto? No solo la familia, sino la pareja, el cuerpo, ¿cierto? Un montón de cosas, pero familia ideal no hay. Incluso todas desde sus diferencias tienen algo de disfuncionales, ¿cierto? Porque igual pues perfectos no somos. Entonces de alguna manera los que constituimos las familias tenemos nuestros errores, ¿cierto? Sí. ¿Qué podríamos pensar de pronto como ideal? De pronto una familia donde se demuestren el afecto, donde haya una disciplina adecuada. Eso te iba a preguntar, entonces, ¿cuáles son, digamos, esas características que pueden ser, digamos, aceptables, pongámoslos en esos términos, de que puedan ser aceptables como para el entorno y el contexto en el que ya estamos hoy en la sociedad? Sí, yo pienso que es eso, Vanessa, o sea, el que hayan de pronto unos límites claros establecidos para esos hijos, cuando hay hijos, y cuando es solo pareja, pues que haya pareja, dentro de la pareja, donde haya una adecuada comunicación, ¿cierto? De lo que pensamos y sentimos. Estamos hablando de que los padres y la madre, ¿verdad? Pero ya como en el ámbito de abrirnos a que sean otro tipo de familia, construir otro tipo de cosas. Sí, yo pienso que igual las familias en sí, con los diferentes cambios que tengan, siempre van a buscar una estabilidad. O sea, dentro de la familia siempre se va a buscar una estabilidad, un equilibrio. Pero obviamente lo externo siempre va a influir dentro de la familia, siempre. Y ahora que dices lo externo, o sea, ¿cómo uno desligarse de todo eso externo y todo lo que crea pues la sociedad? Al final, yo creo que fortalecer ese vínculo es como que lo más importante, ¿no? Sí, y entender que todas las familias son diferentes, ¿cierto? Y que parten de personas diferentes. Desde que no hay una familia ideal, como lo decíamos ahorita, sino que todas tienen su particularidad y no dejarse llevar como por esos estereotipos que culturalmente creamos, sino aceptar nuestra familia con nuestras fortalezas, diferencias, debilidades, ¿cierto? Pero aceptarnos. ¿Cómo afrontar diferentes situaciones que se presentan al interior de la familia con respecto, digamos, a estos temas? ¿Cómo darle solución a nivel familiar? Bueno, como te decía ahorita, la familia inevitablemente siempre va a buscar un equilibrio. Sí. Cuando de pronto no sepamos cómo hacerlo, es buscar acompañamiento, ¿cierto? Cuando como padres no sepamos qué hacer con alguna situación de nuestros hijos o de Pero nuestra acompañamiento pareja, profesional sí, o... acompañamiento profesional. Bueno, entonces todos nos vamos para donde la psicóloga Laura, que ella nos va a decir qué más además se puede hacer. Bueno, no, y entender que igual desde la familia, desde sus particularidades, desde sus diferencias, ahorita lo nombraba, ya no es solo esa familia nuclear, donde está padre, madre e hijos, sino dentro de sus diferencias todas tienen fortalezas. Entonces, como aprovechar esas fortalezas para desarrollarlas y fortalecer esa familia. Así es, y precisamente, ¿qué podemos decir como de mensaje? Bueno, familia, ¿qué hay que implementar? ¿Qué hay que hacer? Este es el mensaje que debemos tener de cómo cultivar esos valores y seguirlos cultivando, mejor dicho, hasta el final. Sí, igual una de las definiciones que hay es que la familia es el núcleo, ¿cierto? De allí parten muchas cosas, partimos todos nosotros. Yo diría que la comunicación es parte fundamental, el aceptar las diferencias de las personas que hay dentro de esa familia, el fortalecer el amor, ¿cierto? Esos lazos que nos unen como familia. Y como te digo, ¿cierto? Cuando haya dificultades, buscar estrategias para afrontarlas. Y mira, no dejar que las cosas se vayan como acumulando, convirtiendo en problemáticas mucho más graves. Mira que esto que estamos diciendo, de pronto muchos lo entenderán como que es una cuestión desde los padres, o sea, el mensaje desde los padres hacia los hijos, pero es que los hijos pues también tienen, digamos, ese deber de corresponder un poco, cómo enfrentar, cómo, digamos, solucionar lo que te preguntaba ahorita, pero desde los hijos. A veces cuando suceden cuestiones a nivel familiar, nosotros buscamos lo externo, pero no aprovechamos o buscamos esas oportunidades que también tenemos como familia para fortalecernos. ¿Cómo empezar a hacer, digamos, eso como jóvenes? Y de hecho, bueno,
hay teorías que plantean de que las familias también pasan como por etapas, ¿cierto? Y esas etapas dependen mucho, como por ejemplo, cuando somos solo parejas, cuando nacen los hijos, cuando los hijos están en etapa escolar, cuando los hijos son adolescentes, cuando ya se van, cuando son adultos. Los hijos determinan muchas cosas dentro de una familia que tiene hijos, ¿cierto? Entonces, obviamente, como hijos, y pienso que es importante ahorita ahí anexando algo que dices, es como también que cada uno cumpla su rol, ¿cierto? No solo el de ser hijos, sino el de ser padres, el de ser hermanos, el de ser pareja, ¿cierto? Sí. Que a veces de pronto tergiversamos esos roles y partiendo de ahí, como desde que cada uno esté en su rol, es importante también como esas habilidades que puedan desarrollar o cómo se puedan ver como familia. Hablando de rol, digamos en la familia, por ejemplo en el caso tuyo, hablemos del caso tuyo en el que tú estás acompañada de una mascota. ¿Cuál es ese apoyo o dónde, digamos, buscas tú esa fortaleza o ese apoyo en donde te reclinas para llevar, digamos, situaciones en la vida? Pues obviamente la familia como tal con la que comparto y vivo, pues es una mascota. Yo siempre digo que las mascotas son apoyo emocional. Desde ahí pues hay un lugar y obviamente pues ella depende de mí para muchas cosas. Pero no solo está como la familia que convive, sino la familia de origen, la familia extensa, también juegan un papel importante. Así es, también juegan un papel importante y de hecho te iba a preguntar cuál es precisamente, digamos, ese papel que deben asumir ellos como familia pues original. Mi hija está por allá, ¿cómo debe ser, digamos, ese vínculo entre familias cuando, por ejemplo, están lejas, ese apoyo, exacto? No, pues partiendo de ahí, yo pienso que debe ser uno el que solicite el acompañamiento y el apoyo cuando lo requiere y es el respeto, ¿cierto? Como el entender también que somos adultos, que tomamos decisiones, pero que cuando necesitamos alguna red de apoyo, pues ahí está la otra familia para acompañarnos. Así es. Hablemos ahora sobre, digamos, esa importancia de uno, diría yo, es importante uno tener siempre la compañía de alguien, porque cuando hablamos de familia, hoy ya no estamos hablando como del papá y la mamá, sino que también están, ya dijimos, por ejemplo, en el caso de las mascotas, pero también en los amigos. Es necesario, es importante sentirse acompañado, estar ahí como, o realmente... Eso depende, Vanessa, pues depende de la situación. Porque también al final es la familia. Sí. Incluso tú puedes tener una familia donde convivas con un amigo o amiga, esa sea tu familia, pues con la que estás compartiendo un espacio en ese momento. ¿Qué tan importante es? Pues yo pienso que todos en diferentes momentos de la vida necesitamos apoyo, ¿cierto? Siempre necesitamos apoyo. Una cosa es dependencia siempre del otro, otra cosa es requerir acompañamiento y ayuda. ¿Y qué pasa cuando uno recae ya en esa cuestión de dependencia emocional del otro? ¿Qué pasa en estos casos? Pues va a ser difícil tomar decisiones por sí solo, ¿cierto? Siempre vamos a depender de la opinión del otro. Yo creo que uno se vuelve más inseguro en la verdad. Sí, exacto. Mañanas te transformarán. Y seguimos en Tus Mañanas hablando de temas de interés. Hoy nuestro tema principal, que es la familia. Aquí nos acompaña Laura Pérez, psicóloga experta en temas de terapia familiar con más de 14 años de experiencia, comentábamos. Pero bueno, hablemos ahora, Laura, sobre la familia desde la perspectiva familia monoparental. Digamos, ¿cuál es ese rol que cumple esta familia hoy en la sociedad? Yo creo que es un rol muy importante, Vanessa, o sea, creo que hay un porcentaje alto, más o menos del 7% de las familias de Colombia son monoparentales. Bueno, pero expliquémosles un poquito aquí a nuestros televidentes, ¿qué es eso de familia monoparental? ¿Cómo así? ¿De dónde apareció ese concepto? Bueno, hablábamos ahora de que ya hay diferentes tipos de familias, ya no es el tradicional donde solo está papá, mamá e hijos, sino que este concepto se ha ido transformando y una de esas
definiciones o de las nuevas definiciones de familia está la monoparental, donde hay uno de los dos padres quien queda a cargo de esos hijos, Exacto. ¿cierto? Pequeños, adolescentes, pero es solo un adulto el que queda a cargo. Eso se puede presentar por diferentes situaciones, sea separación, divorcio, muerte, pues fallecimiento de uno de estos miembros o simplemente abandono, ¿cierto? Sí. Una persona decide no hacer parte. ¿Y cuál es ese rol entonces que cumplen ese tipo de familias en la sociedad? Pues de alguna manera se ve afectado pues tanto los hijos como ese adulto que queda a cargo, ¿cierto? Y creo que influye de muchas maneras, porque igual el adulto debe pertenecer, ¿cierto?, a algún ámbito laboral, social, ¿cierto? Entonces eso de alguna manera impacta. Y a propósito que dices eso, muy complejo, muy difícil, porque es que además de responderle al hijo, digamos económicamente, que es fundamental, también hay una cuestión que es desde lo emocional, cómo llevar esas dos cargas, porque al final, digamos, se vuelve también pesado para la persona, emocionalmente, cómo llevar. Sí, hay una gran carga emocional, comportamental, ¿cierto? Y creo que hasta cognitiva de ese adulto que queda a cargo de ese hijo, de esos hijos. Evidentemente sí, además porque es asumir la responsabilidad solo frente a una sociedad que a veces no es pues como tan comprensiva con este tipo de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, desde lo laboral se puede pensar que en algunas ocasiones no se comprende de que es la única persona responsable de esos hijos, de que de pronto no hay una red de apoyo, lo que hablábamos ahorita, no hay una familia de origen o extensa que pueda apoyar en ese cuidado de esos hijos. Así es, mira, y es que uno se pone a pensar realmente, yo como padre estoy como con mi hijo sola, tengo que trabajar, ¿cierto? Pero también tiene que ir a la escuela y cuando sale, yo a qué hora salgo, cómo uno, digamos, enfrentar todas estas situaciones como padre de familia y también desde la perspectiva del hijo, cómo el hijo también contribuye a que, digamos, esas relaciones, porque al final afecta ese vínculo padres-hijos, cómo también desde los hijos contribuir a que no se, digamos, dividan en ese vínculo que se tiene afectivo. Mira, y ahí me haces acordar, hay un personaje desde terapia familiar sistémica que se llama Minucci, ¿cierto? Es un terapeuta familiar reconocido y él habla de un término, de un fenómeno que se da en esas familias monoparentales, ¿cierto? Que se llama paternalización. Y es donde de pronto lo que tú dices, ese adulto debe salir a trabajar, a conseguir, pues a suplir las necesidades básicas y de alguna manera invisibiliza, ¿cierto?, como esa responsabilidad que tiene como padre y los hijos o alguno de los hijos asume ese rol de cuidador. Cuando hay otros hermanos o cuando hay otros hijos, entonces le delegan la responsabilidad a ese hijo, sea mayor o a veces lo que te decía, todavía en nuestra cultura la hija mujer, entonces le delegamos el cuidado de los otros hermanos y de alguna manera ahí se generan dificultades familiares, o sea, no solo porque le delegamos cierto poder y responsabilidades a ese hijo, sino que ese hijo asume un rol que no es de hijo y cómo eso también va generando conflictos en la relación con los otros hermanos y socialmente muchas veces, porque los niños igual representan eso que viven en su familia de alguna manera en lo social. Hacia allá iba también a preguntarte, bueno, ¿qué pasa entonces con ese niño que asume esas responsabilidades desde pequeño? Muchas he visto, desde mi experiencia, muchos chicos desertan, por ejemplo, de lo escolar, porque deben hacerse cargo como de los cuidados desde el hogar, mientras su madre o su padre responden económicamente, sí. Igual tiene un impacto, o bajo rendimiento académico, o dificultades para socializar con otros chicos. Y al final esto es una afectación, digamos, muy grande porque es un joven que
finalmente no sé cómo se vaya, digamos, a desarrollar en su plano social, incluso entre las relaciones. ¿Qué pasa con las relaciones allí cuando ya estamos pues ya adultos y en las relaciones de pareja? Incluso la desmotivación, muchas personas para luego cuando ya son adultas tener una familia, ¿cierto? Porque desgastaron como ese rol paterno que no tenían al cuidar de sus hijos. Entonces cuando están grandes deciden no formar una familia, o de pronto las familias que forman son un poco complicadas, conflictivas, ¿cierto? Y uno podría decir que muchas de las transformaciones que se dan hoy en la familia también se deben a este tipo de hechos. Sí, tienen un impacto, claro que sí, porque Digamos, hay varias familias que son monoparentales. Yo diría que igual, pues no son todas, ¿cierto? Pero cuando de pronto ese adulto responsable por suplir una necesidad económica no es capaz o no se hace responsable o no tiene la red de apoyo para acompañar a sus hijos desde su ausencia, ¿cierto? Suceden todo este tipo de fenómenos. Y mira que al final uno dice, aquí hay varios actores, entonces está la mamá, él, digamos, como hijo ya grande, pero también uno, la pareja de él. También cuál debe ser ese rol de uno, digamos, en acompañarlo en un proceso, digamos, de mejorar en esos aspectos. ¿Cómo podría ser, ¿La digamos, pareja de quién? De la persona que queda acá. Claro, de la persona que, digamos, asumió esas responsabilidades, estamos hablando ya del niño grande, adulto, las afectaciones, y ese rol también de la pareja, porque es que al final uno nace, luego llega a la edad niño, y esa etapa es fundamental para el desarrollo, digamos, de la vida, ¿verdad? Sí, o sea, igual como te decía ahora, todas las familias tienen sus diferencias, ¿cierto? Y crecen bajo circunstancias diferentes. Pero ahí lo más importante es como ser conscientes de esas cosas y trabajarlas en uno. O sea, a veces es inevitable crecer bajo una familia de esas condiciones, pero si yo me doy cuenta que estoy asumiendo un rol que no es el adecuado, que lo asumí pues por alguna presión familiar o alguna circunstancia que se presentó, es más adelante trabajarlo, ¿cierto? Ser consciente, trabajarlo. Inevitablemente pues soy psicóloga y siempre voy a hacer como la cuña de que hagamos ese proceso individual y no seguir actuando desde lo inconsciente o desde el no darnos cuenta de ciertas situaciones que vivimos. Y hacia allá también voy a preguntarte que cuáles son como esas medidas o esos apoyos que crees que son necesarios como para este tipo de familias monoparentales. Pues mira, yo pienso que igual es construir redes de apoyo, ¿cierto? Porque pues, hay familias monoparentales y no está mal que existan, ¿cierto? Pero sí es como construir, si no se puede dentro de esa familia de origen o esa familia extensa, que esté cercana y pueda apoyar a esa familia monoparental, es construir red de apoyo social. Y yo creo que puedan apoyarme en el cuidado de esos hijos, sí. Y yo creo que esa red también la constituyen, digamos, los psicólogos de las instituciones educativas, también aprovechar como ese tipo de espacios, ¿no? Sí, claro, y desde lo social, o sea, desde la comunidad donde viven, desde el barrio, desde el conocer quién vive cerca a mí, quién me puede apoyar en determinada situación. Bueno, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tus Mañanas. Nosotros vamos a continuar con mucha más información. Bienvenida, esta siempre es tu casa. Muchísimas gracias, Vanessa.